Pero bueno, tuvimos aquí unos pequeños problemas técnicos y todo esto, pero bueno, estamos ahorita de momento los que estamos y ahorita igual se van incorporando un poquito más. Pero pues Simón, bienvenido aquí a Recomiéndame un buen libro, un club de lectura acá desde el país México. Ahí estamos de varios lugares y pues nos da un verdadero gusto que nos hayas aceptado a charlar contigo sobre tu novela. Pero antes de empezar a lo que es el turno de las preguntas de los compañeros de acá, pues queremos así como que nos des como la idea principal o cómo nació esta idea, ¿no? Lo que te llevó a escribir Agua Fuerte, cómo fue tus primeros pasos hasta pues que ya la viste pues, ya impresa y ya en tus manos, ¿no? Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, para mí siempre un agrado, un honor y un agrado compartir con personas que se hayan tomado el tiempo de leer el trabajo de uno, ¿no? Entonces, eso, eso va a partir. Eh, Difícil pregunta la del origen de la novela y todo eso. Eh, bueno, yo en general trabajo con varios proyectos a la vez, ¿no? Pero pero como en etapas germinales, digamos, ¿no? Se me ocurren cosas o hay ideas que me persiguen o, o ciertas fijaciones o algún personaje o periodo interesante y voy registrando eso en distintos cuadernos, ¿no? Eh, Esas ideas, ¿sí? ¿No? Entonces siempre tengo todo más o menos presente, ¿no? Lo que quiero hacer, digamos, ¿no? Y voy juntando material, se me van ocurriendo cosas, etcétera, y llega un momento en que alguno de esos proyectos toma más fuerza, ¿no? Aparece uno o varios elementos eh, que me permiten eh, enfocarme en ese trabajo específico, digamos, ¿no? Y esta en particular, esta novela, es una idea eh, que yo tenía hace mucho tiempo y que tiene que ver también mucho como con mi afición al western, digamos, como género narrativo, por llamarlo de alguna manera, o subgénero narrativo. Eh, También me interesaba mucho la guerra del Pacífico que había ocurrido acá, eh, porque es un tema que está muy presente en el imaginario, pero a la vez somos muy ignorantes, ¿no? Sabemos muy poco porque fue una guerra muy cruenta y extensa también, ¿no? Entonces, sabemos poco en general los chilenos sobre esa guerra, pese a que está muy presente en el imaginario popular, ¿no? Pero de manera superficial, creo yo. Entonces me parecía interesante abordarla desde un lugar no como una novela histórica pura, digamos, ¿no? Sino que torcer eso, investigarla bien en profundidad, pero para torcer los materiales de la realidad, digamos, ¿no? O o los materiales historiográficos puros, ¿no? Eh, y claro, y como que lo primero que se me ocurrió fue como, eh, mientras investigaba y leía material, eh, encontré un testimonio de un conscripto que su primer como participación en la guerra fue acompañar a estos convoyes de mulos y mulas con, con víveres y con agua, ¿no? Entonces contaba que era un trabajo muy poco, o sea, muy como fome, en el fondo, ¿no? Como eh, custodiar a estos animales en medio del desierto,
de un campamento a otro, ¿no? Para abastecer de víveres a patrullas, a regimientos, etcétera. Y ahí como que vi una imagen de una de esas patrullas asaltadas y eh, eh, violentamente, ¿no? Como que tuvo una imagen, ¿no? Y ahí como que se abrió acá está el hito, ¿no? Que podría fundar la novela, ¿no? Como una patrulla, un convoy atacado de manera muy violenta, ¿no? Perdí en medio del desierto. Esa fue la imagen que dio pie a la novela, ¿no? Y de ahí vino todo lo que, de ahí empecé como a trabajar, a recopilar, a leer más eh, y a construirla, digamos, ¿no? Empezaron a aparecer todo, pero el origen es ese, digamos, ¿no? Esa imagen de ese convoy perdido en el desierto y masacrado por alguien, ¿no? Pues sí, es una novela muy completa, una novela pues, un tanto fuerte, ¿no? Por todas las escenas que nos narras también descritas tan muy dolorosas, ¿no? La verdad es que es una novela que se disfruta, pero también te duele, ¿no? Por mi parte, bueno, yo la verdad es que desconozco mucho de esta parte histórica y pues más de la latinoamericana, que es la que no tenemos muy inmiscuida, porque pues siempre, al menos en nuestra educación aquí en México, pues nos meten mucho a la parte de europea, ¿no? Esta parte de las guerras mundiales y todo esto, pero pues con Chile es así como que sabemos que existe, que está ahí presente, pero no tenemos este acercamiento de ninguna manera, ¿no? Entonces creo que esta forma de leer la literatura pues te va dando a conocer los pormenores y todos los sucesos que han pasado y han sido parte, ¿no? También de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, vamos con las preguntas. Aquí está Amanda que le toca ahorita preguntar. Adelante, Amanda. Hola, buenas tardes. Qué gusto conocerte. No te imaginaba así. Me, Tan, me, sí, o tan sea, feo. no, no, yo no dije eso, yo no dije eso. Eso, no, no, no. No te imaginaba tan joven. No te imaginaba tan joven. Eh, Me gustó mucho el libro, puesto que platicas de la historia, ya lo dijo Albert, es una historia que desconocemos totalmente. Me siento medio arraigada con Chile porque mi hija estuvo en un intercambio en Chile, porque yo tuve a una niña chilena en su momento, aparte Mm, se llamaba como yo, entonces, mm, va, pero no sabía absolutamente nada de eso. Yo soy médico, entonces me gustó mucho la narración que haces de me voy a oír mal, pero bueno, de la amputación de la pierna, porque eso era lo que se estiló en todos esos años. Cualquier mm. lesión en la pierna era, pero la investigaste y eso me gustó mucho porque sabes del dolor fantasma y demás. Y decía, mira, luego hay algo que a mí me dejó así como que dije, no leí bien o qué es lo que está pasando. Tú hablas durante toda la novela, medio nos dejas saber cosas de qué es agua fuerte, pero en ningún momento, en toda la novela, tú no dices agua fuerte es esto, punto. Mi percepción fue que agua fuerte es algo que ellos buscaban para conseguir una vida más larga, para conseguir la vida eterna. ¿Estoy bien? ¿O no entendí nada y me regreso a leerlo otra vez? Sí, o sea, es como que yo era algo que quería dejar como en una nebulosa, ¿no? No quería justamente quería que fuese algo que interpretara el lector, ¿no? Que quedara en manos del lector, que fuese algo medio ominoso, medio eh, indefinido, ¿no? A mí era algo que yo me había propuesto en la novela, no develar todo, no conducir a un lugar como narrativo seguro, ¿no? Sino que eh, entrampar de alguna manera la lectura. Mira, voy a ser muy honesto.
yo, la verdad es que ni siquiera yo sé qué es el agua fuerte, ¿no? Eh, tengo una intuición muy parecida a la tuya, ¿no? De que es una especie como de elixir mítico, ¿no? Podría ser una especie de elixir mítico, de una especie de brebaje que tiene algún tipo de propiedad extraordinaria, ¿no? Eh, pero, mm, pero la verdad es que no, es algo que yo creo que está abierto en la novela, ¿no? Como que me interesaba tampoco no tener demasiada certeza, ¿no? De qué podía ser, sino que como eh, abrir esa cancha hacia el lector, ¿no? Como a ver qué pasaba con eso, ¿no? Pero, y sobre todo me importaba que no se llegase a algo concreto con eso, ¿no? Porque me, me- como que me fui dando cuenta mientras trabajaba en la novela, mientras la reescribía, mientras iba trabajando en la estructura, ¿no? Mientras iba surgiendo el material a medida que iba escribiendo y reescribiendo, me di cuenta que como que el agua fuerte finalmente representaba una especie como de, de idea o de ideología, si se quiere, ¿no? O de, o de mito de carácter religioso, ¿no? Profano, obviamente, pero como, eh, porque como que tengo la idea de que de alguna manera siempre como que las sociedades y los seres humanos como que eh, hemos intentado buscar un, por eso nos narramos historias, yo creo, ¿no? Porque la vida material es demasiado áspera, dura, terrible, ¿no? Si uno la observa en su crudeza, es invivible, ¿no? Entonces, eh, yo siento que la idea del agua fuerte es una especie como de, casi como, no sé si autoengaño, ¿no? Pero una especie como de mito creado dentro del universo de la novela, ¿no? Para poder seguir viviendo frente al odor de la existencia, ¿no? El sinsentido, ¿no? Como que yo quería que tuviese esa, que fuese un poco eso, ¿no? Como por eso no me interesaba no cerrarlo y explicarlo, ¿no? Y encontraron el agua fuerte y la tomaron y no sé. Yo no quería que ocurriera eso, sino que fuese algo que quedara como volando, ¿no? Como una especie como de vibración o de disonancia en la novela, ¿no? Pues lo hiciste muy, muy bien. Gracias. Gracias. Ricardo, Simón, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Igual. Te agradezco lo que pusiste dentro de la novela, porque me pusiste a estudiar. En México, nuestras guerras, comparadas con la guerra del Pacífico, pues son, pero me impresionó saber que fueron casi 50 años de esta guerra. Y lo que más me impresionó fue, sin ser una novela gráfica, porque no pones ningún dibujo dentro, salvo la señal esta de la L, que no sé al final muchas cosas que pasaron con ella, pero las primeras escenas, le comentaba a Albert en algún momento, este, sientes como que estás dentro de la guerra, muy cruenta, muy fuerte, como si estuvieras viendo una película prácticamente y te sientes metido dentro de la película y la angustia de cómo están sufriendo los demás en esa primera escena donde están desembarcando del barco y que, bueno, valga la redundancia, que llegan a, pues a pelear y a estar en la noche y estar buscando cómo se refugian y cómo abordan a cada uno. Me recordó una serie de películas dentro de la misma, o me imaginé también una serie de películas dentro de esa escena que realmente me impresionó. Es muy gráfico, a pesar de que es pues una novela,
Y eso quería agradecértelo, porque realmente haces que se vuele la cabeza y que la imaginación corra, ¿no? Pero no es una novela histórica, es más bien una ficción, tomando de pretexto esta guerra y bueno, haces que, insisto, uno estudie. Y a mí una de las cosas que comenzaste a decir, que era la pregunta que yo quería hacerte, es justamente eso. Yo nunca me pude imaginar, no me había podido imaginar ni cuestionar esto de cómo se alimentan las tropas en una guerra. Y terminas en una parte donde finalmente también hay canibalismo para sobrevivir, un poquito a lo que está ahora, o se retoma de nuevo como moda lo de la sociedad de la nieve, de comer carne humana, pero yo creo que es algo que se ha repetido en muchas ocasiones y en muchos lugares y que no se cuenta, ¿no? Pero yo no me imagino la logística para llevar los alimentos, cómo le hacen o cómo le hacían en aquellos tiempos donde todavía no había mucho desarrollo de herramientas, de no sé, vehículos y todo esto, para poder proveer comida a todos los ejércitos y sobre todo durante tantos años que duró esta guerra, ¿no? Eso me impresionó. Esa es la primera pregunta que quería hacerte. Y la segunda pregunta tiene que ver un poquito con la narrativa, porque al fin y al cabo, aunque está en español, en nuestra América tenemos muchos españoles, y es muy diferente la forma en que uno habla a lo que de repente lees aquí. Me pusiste a revisar en el diccionario muchas palabras que yo no tenía ni idea qué significaban. Y justamente esa es la pregunta que quería hacerte, ¿no? El trabajo del escritor, cuando está narrando, pues no puedes perder tu identidad y finalmente narras en base a lo que tú quieres, ¿no? Pero ¿cómo sortear las fronteras de una América e incluso en otros lugares donde se habla español, teniendo los regionalismos y que se pueda llegar a entender, ¿no? Es un trabajo yo creo que muy difícil, y sin perder, insisto, la identidad. ¿Cuál fue tu trabajo justamente en ese sentido para que pues, pudiéramos disfrutar toda la novela a pesar de no saber los regionalismos, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta eso, ¿no? Bueno, yo creo que la particularidad que hace única a la literatura es justamente el lenguaje, ¿no? Por supuesto que es muy importante la estructura, que es algo para mí que es muy importante y que son cosas que pienso antes, ¿no? Como eh, el diseño, la arquitectura de la novela, obviamente es algo muy importante y y el devenir narrativo, ¿no? Como, cómo se puede, como que la historia avance, ¿no? La progresión dramática son cosas que son muy importantes y que son parte de la literatura, pero sobre todo si uno piensa, ¿no? En qué distingue, ¿no es cierto?, a los grandes escritores y escritoras, es que consiguen, que algo yo creo que es muy complejo además, ¿no? Como construir un idiolecto o una voz, ¿no es cierto? Una forma, una decodificación del lenguaje, ¿no? Ujú. Eh, entonces, para mí eso es muy importante y cada vez como más importante, ¿no? Como pienso mucho en eso también, ¿no? Como en cómo hacer la materialidad de las palabras, ¿no? De cómo van a hablar, cómo se van a diferenciar las voces de los personajes, las voces de los narradores, ¿no? Qué tipo de pulsión, ¿no es cierto? En la sintaxis se juega la literatura finalmente, ¿no? Como cuando está resuelto todo lo demás, ¿no? Porque Claro. ahí esos elementos, la estructura, ¿no es cierto? La arquitectura narrativa, ¿no es cierto? La progresión dramática, lo compartimos con otras formas de arte, ¿no? Con el cine,
con el relato seriado, ¿no? Como son elementos que... Pero claro, el cine tiene la imagen, ¿no? La imagen en movimiento, esa es su particularidad. Yo creo que la literatura tiene eh, la música de la prosa, ¿no? Ese es su... Y claro, y algo en lo que yo pienso mucho, ¿no? Como, y en esta novela para mí era muy importante, ¿no? Como el, cómo se iba a contar materialmente las palabras, ¿no? La pulsión de las palabras, las puntuaciones, todo eso, ¿no? Eh, y además, como que también era muy importante, siempre es muy importante como eh, lo otro que dices tú, ¿no? De ciertos términos o terminologías propias de cada pueblo, digamos, ¿no? De Regionalismos. cada sociedad, ¿no? Cómo hablan, ¿no? Cómo se expresan, qué expresan, ¿no? Como de qué forma, qué se inventan para hablar, ¿no? Y si bien en una época tan antigua, ¿no? Como a finales del 19 es difícil encontrar registros que uno pueda entender la materialidad del habla. Eh, el ejercicio que yo hago es principalmente como inventar de alguna manera un léxico, ¿no? Y un léxico que trato de acordarme o de rescatar mucho el habla de mis abuelos cuando estaban vivos, de personas más grandes del campo, ¿no? Cómo hablan, qué tipo de frases ocupan, ¿no? De qué términos, etcétera, ¿no? Y como que con eso me invento un, un habla específica, digamos, ¿no? Y la verdad es que no le tengo ningún temor a esa particularidad porque creo o quiero creer que cuando algo está bien, cuando la pulsión de la sintaxis es lo suficientemente poderosa, eh, pasa un segundo plano que uno entienda o no entienda ciertos códigos, ¿no? Porque la fuerza de la prosa te va a empujar igual, ¿no? A mí me pasa al revés, por ejemplo, hay una escritora mexicana que a mí me gusta mucho, de ahora, digamos, que se llama Fernanda Melchor. Oh, Eh, temporada de y huracanes. claro, temporada de huracanes y Paradise también. Bueno, yo he leído todo lo Paradise. que hay, y las crónicas esas de aquí no es Miami, ¿no? Ujú. Eh, Y la de pero Arde, ¿cómo se llama el de la liebre? Ah, bueno, son cuatro las que trae. ¿cuál sería? Sí, Ah, sí, me pero falta. pensando particularmente, claro, en temporada de huracanes principalmente, también en Paradise, pero en temporada de huracanes hay las voces que empiezan a aparecer, ¿no? Tienen muchas particularidades y eh, como que cobraran vida, ¿no? Material, ¿no? O espacial. Las voces que ella eh, pone, ¿no? Y ocupa muchos modismos y todo eso, pero está en la fuerza de la prosa que yo creo que eso pasa a un segundo plano, ¿no? Como uno igual lo va a entender, ¿no? Como eh, empujado por la fuerza del relato, ¿no? Eh, entonces creo claro, que esas particularidades de cada habla, creo que permiten, que permiten hacer una prosa más auténtica, creo, ¿no? Como diferenciarla, porque ahí además yo creo que se juega la, la literatura se juega ahí, ¿no? Como en la sintaxis, ¿no? Como en cómo
cómo contamos, porque claro, puede ser una decisión contar una prosa que se asemeje mucho a la prosa eh, que, 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 que tenga, por ejemplo, una mayor aceptación en el mercado, ¿no? Una prosa un tipo de prosa que se entienda muy bien y que se venda mucho, ¿no? Eh, Ujú. cosa que está bien igual, ¿ah? A mí no tengo ningún problema con eso, digamos, ¿no? Pero, pero la literatura como objeto de arte se juega en esa autenticidad, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante para mí eso, ¿no? Como eh, las voces, los términos, ¿no? Propios de acá, que yo creo que igual al final eh, pasan a un segundo plano cuando la narración empuja todo, ¿no? Sí, Eso. totalmente de acuerdo. Y lo que decías es una manera de honrar también a aquellos que ya no están, ¿no? Una forma de ponerles voz y no solo voz, sino forma a las Mm, personas que en algún momento se desarrollaron. Y a mí me llamó mucho la atención porque de la primera a la segunda parte, y sobre todo la tercera, donde Sangüesa es el narrador prácticamente de la historia, cambia mucho la forma de narrarlo, ¿no? Y entonces, mm, esta última parte se me hizo mucho más no sabría decirlo cómo, pero más íntima, por llamarlo así, justamente porque es donde más se expresa el lenguaje en una manera pues, que nosotros no manejamos, ¿no? Como que la primera parte es muy descriptiva, son mucha gráfica, la guerra, la vida de Graham y todo lo demás, pero en la tercera parte, donde ya el narrador es eh, uno de los cuatro, digamos, personajes principales, es muy diferente la narrativa y sí, entonces te deja un sabor un poquito más este, regional, ¿no? Y eso es sí, realmente lo que me llamó a mí mucho la atención. Te digo, te lo agradezco porque me hiciste volar la cabeza primero con la primera parte y segundo con el manejo del idioma. súper. Y bueno, y la otra pregunta que te hacía, que a mí me sigue extrañando porque no sé, incluso voy ahorita, si hubiera una guerra, este mecanismo para llevar comida a las personas Ah, y cómo al final lo llevaste al canibalismo, me llamó muchísimo la atención, ¿no? mm, ¿Por qué tomar esa decisión, ¿no? Finalmente, claro, porque lo vuelve más cruento, ¿no? Y lo vuelve más arriesgado y más fuerte, e incluso, no escatológico, porque no estamos hablando de escatológico, pero al final sí, sí mm, te llena, ¿no? Te sí, mueve cosas por mira, dentro. sí, bueno, ahí a mí me interesaba me interesaba documentarme mucho sobre esta guerra en particular, porque, porque como la novela iba a ir progresivamente despegándose del naturalismo para llegar a un lugar muy demencial, digamos, me interesaba que las bases en la cual se sustentara el arranque de la historia fuese como verosímil, ¿no? Como que tuviese verosimilitud en términos de todo, y sobre todo de la logística, ¿no? Que es una cuestión eh, complejísima, yo creo que en cualquier tipo de conflicto bélico, pero sobre todo en ese tiempo, ¿no? Como eh, la guerra también tenía que ver con esa ecualización, ¿no? Con ese ajedrez táctico, ¿no? De que no era solo tener estrategia, no era solo tener eh, regimientos, ¿no es cierto? No era tener una mayor capacidad armamentística o tecnológica, sino que saber también cómo poder atravesar, cómo mantener con vida a esas personas, ¿no? Que no son eh, solo seres humanos, habían caballería, ¿no?
el territorio en Chile es súper ingrato en ese sentido, ¿no? Porque es como una faja, entonces eh, eh, atravesarlo, ¿no es cierto?, en el desierto, y eran territorios de otros países, ¿no? Antofagasta era de Bolivia y hacia el norte era del Perú, ¿no? Eran territorios ajenos, entonces en el desierto, donde el ámbito marítimo también era muy complicado porque estaban, el comienzo de esta guerra fueron 9 meses más o menos en alta mar, digamos, ¿no? Y es lo que más recuerda, es lo que más recuerda la gente, ¿no? Y lo que recordaba yo, ¿no? El combate naval de Iquique, hubo mucha guerra náutica, ¿no? Antes de empezar las campañas terrestres, ¿no? Eh, entonces, me interesaba hacerme cargo de eso también, ¿no? Como para darle más complejidad y no simplemente que fuese algo que ocurría por arte de magia, ¿no? Que se ponían a pelear así, ¿no? No, me interesaba como complejizar eso, ¿no? Como hacerme cargo dentro de la novela de ese proceso también, ¿no? Eh, de cómo acarrear las bestias en barco, ¿no? Cómo desembarcar, cómo bajan, bueno, toda esa logística me- yo quería narrarla también, ¿no? Quería hacerme cargo de eso, ¿no? Eh, y bueno, y la deriva hacia esa crudeza que mencionas tú, bueno, yo durante previamente y en la escritura y todo eso, eh, yo quería que la novela, sin ningún pudor lo cuento, ¿ah? Que ojalá se pareciera lo más posible a Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, ¿no? Como no, eso lo cuento sin ningún, de hecho, el epígrafe de la novela es de esa novela de McCarthy, ¿no? Que yo la he leído muchas veces y me gusta mucho como autor, ¿no? No solo Meridiano de Sangre, me gusta mucho. Que es otro eh, western, finalmente, ¿no? ¿Ah? Claro, ¿no? Que es como una especie, Harold Bloom decía que era que era el final de ese género mítico norteamericano del western, ¿no? Que McCarthy lo cerraba de alguna manera con Meridiano de Sangre, ¿no? Al darle esa dimensión como cosmológica ¿no? Y sangrienta, eh, tan sangrienta, ¿no? Entonces, yo quería copiar lo más posible y, y empujar, porque en Meridiano de Sangre una medida que lees como que los hechos sangrientos y crudos es como que te pegaran una bofetada tras otra, ¿no? Entonces uno dice, va a venir ¿qué más va a venir? Y viene otra cuestión, entonces yo quería empujarme hacia los lugares, o sea, escalar en la violencia, en la crudeza, en el sinsentido de la violencia, ¿no? Hasta donde me diera la cabeza, ¿no? Y sí, la verdad en algún momento, pero no fue algo tan premeditado, ¿no? Como en algún momento apareció esta idea de que se encontraran con estos gallos que eran caníbales, ¿no? Eh, y dentro del armado de la novela había un momento que encajaba muy bien porque la campaña de Tarapacá de la guerra terminó con el desastre de Tarapacá, que fue una carnicería brutal que sufrió el ejército de Chile, y también el ejército de Chile eh, protagonizó otras carnicerías también, tanto más brutales que esa, digamos, ¿no? Pero esa fue muy, porque diezmaron a las divisiones que entraron persiguiendo a parte del ejército aliado de Bolivia y Perú, ¿no? Como que los siguieron
desierto para adentro y ellos se parapetaron en unas formaciones eh, montañosas en medio del desierto. Entonces las divisiones chilenas iban llegando como a un lugar, como una especie como de páramo que estaba rodeado de esto, y estos estaban con, con granada, metralla y armas, y lo hicieron pedazos, ¿no? Entonces, Claro, una eh, carnicería. ahí surgió la idea de que hubiese una pequeña patrulla que se perdiera y que para sobrevivir, ¿no es cierto?, tuviesen que devorarse a sus compañeros, ¿no? Como eh, eso, como que me parecía también como un, como empujar hacia el último la crudeza de la, de la guerra, ¿no? Como Al extremo. el extremo más, eso. Pues wow, pues te agradezco mucho la respuesta y te agradezco mucho también como lector porque pues finalmente no nos lo dejas todo suavecito, sino mucho a la interpretación, sobre todo lo que decías de Aguafuerte, pero la otra es la parte de llevar toda la guerra, te vuela la cabeza totalmente, y eso es un respeto mucho hacia uno como lector, y te lo agradezco como tal, ¿no? Súper, Me gracias. gustó mucho tu novela, y te felicito. Muchas Gracias. gracias. Norma, adelante. Hola Simón, muchas Hola, gracias ¿qué por tal? tu tiempo para platicar con nosotros. Oye, yo quiero preguntarte, sé que además de escritor, eres guionista y ya nos hablaste de esta imagen de la cual nació tu idea para desarrollar la novela. Para mí fue fácil ir imaginando las escenas que nos ibas describiendo y quiero preguntarte si la escribiste con la intención de llevarla a, no sé, hacer una serie o llevarla al cine. ¿Y qué tan fácil podría ser convertir la novela en una película? Ya. Eh, bueno, como bien mencionas tú, parte de o sea, también escribo guiones, me gusta mucho hacerlo, pero además es como el, el, el sustento monetario de mi vida, digamos, ¿no? Como, es muy importante también, pero lo disfruto mucho y me gusta mucho, ¿no? Eh, Aunque no siempre escribo lo que quisiera, ¿no? He escrito muchas telenovelas, eh, pero bueno, lo que quiero decir es que yo siento que tengo es una doble militancia, digamos, ¿no? Por una parte la militancia guionística y la militancia literaria, ¿no? Que para mí son ambas muy importantes, ¿no? Y creo que se contaminan para bien y para mal ambas, ¿no? Hay una tensión ahí en mí, ¿no? Y, y la visualidad, claro, es como que me es media inherente, ¿no? Como que es algo medio de lo que no puedo escapar porque está muy presente en mi forma de escribir. No siempre, pero en general sí. Eh, y y lo trato de aprovechar, ¿no? Y bueno, y el cine para mí es muy importante eh, y también lo utilizo mucho como referente también, ¿no? Como para cosas que escribo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba, porque lo que sí me interesaba era contar alguna parte de la guerra que fuese más o menos desconocida acá. Por eso elegí cuando empieza la campaña terrestre, que es con la toma de Pisagua, ¿no? Eh, y investigando esa, pormenorizadamente, porque ahí me puse a estudiar como historia militar así dura de la guerra del Pacífico de acá, digamos, ¿no?
eh, regimientos, cantidad de regimientos, bajas, ¿no? Horarios. eh, la batalla, por ejemplo, está marcada dentro del horario y de las condiciones climáticas, ¿no? Porque en esa parte del desierto, con la costa, eh, el, el amanecer, ¿no es cierto? Está, ocurre mucho este fenómeno que es la camanchaca, ¿no? Que es como esta gruesa neblina, espesa casi, ¿no? Que cubre todo y que se va yendo hacia el interior lentamente, ¿no? Entonces yo sabía, por ejemplo, que a las 8:30 de la mañana o 9 de la mañana, no me acuerdo exactamente, la Camanchaca se terminó de despejar y dejó visible el roquerío de Pisagua, por ejemplo. Y en ese momento los buques chilenos dispararon contra los dos fuertes que estaban y los destruyeron, ¿no? El fuerte norte y sur, por ejemplo. Entonces toda esa información eran cuestiones que yo había investigado y profundizando esa investigación, por ejemplo, me di cuenta que guardando las distancias y las proporciones, la toma de Pisagua se parecía mucho al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra. Era como tácticamente era muy parecido lo que había sucedido. Entonces, eh, empecé a revisar series, películas, la película de Spielberg de Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Que tiene ese arranque eh, muy crudo y dije, bueno, voy a tomar de acá, pero todo lo que pueda, ¿no? Para construir ese momento, ¿no? La tensión dramática de ese momento, ¿no? Eh, entonces sí, pues influye mucho la visualidad mi doble oficio, digamos, ¿no? Y sobre la verdad es que no la pensé, no, la escribí solo como literatura, digamos, no con un afán de que se adaptara. Aunque si eso sucediera, está todo bien, digamos, ¿no? Bienvenido, ¿no? Pero la verdad es que no la pensé con un afán, como mencionaba antes, una vez resuelta o medianamente resuelta todas las inquietudes o las dudas estructurales, eh, las dudas de la estructura, de la arquitectura de la novela, que son cuestiones sobre lo cual pienso mucho antes y escribo mucho antes, ¿no? Como eh, largas derivas estructurales a ver cómo se va a armar, cómo va, independiente que eso igual después va cambiando, ¿no? Pero siempre trabajo sobre una base estructural, ¿no? Eh, bueno, una vez resuelto eso, a mí me interesaba sobre todo como la materialidad de la prosa, ¿no? La musicalidad de la sintaxis, ¿no? Entonces, eh, eso, más que la posibilidad de adaptarlo, ¿no? Pues Eso. muchas gracias. La verdad es que como lectores somos afortunados de que tengas esta parte de guionista y de escritor de literatura y que lo hayamos combinado, bueno, que lo hayas combinado en este libro. Muchísimas gracias y felicidades por tu novela. Muchas gracias. Y es que definitivamente, ¿no? En la novela se logra apreciar justamente este manejo, creo que, de cine, ¿no? En las escenas tan crueles, tan fuertes de los asesinatos que no tienes ningún problema de imaginarte a las personas ahí sufriendo en los últimos minutos de vida. Pero bueno, Jenny, adelante. Hola Simón, de verdad qué gusto el haberte encontrado, que hayan traído tu libro al grupo porque realmente yo no te conocía, pero exactamente ahorita que lo que hablaban, ¿no? Una disculpa por llegar tarde, la vida de adulto no me permitió llegar a tiempo, pero me gustó mucho eso, ¿no? Porque lo fui leyendo y efectivamente te ibas así como en una película.
O sea, sí, sí, yo sí me fui a buscar a ver si algo tenía de verdad, sinceramente, te soy sincera, yo dije, esto es histórico, ¿cómo está? Sí encontré el barco, lo vi, dije, wow, y ya me seguí, pero realmente ya no hubo necesidad de buscar nada, me seguí por completo en la novela, me sentí como inmersa, ¿no? En una película y sufriendo porque me hiciste sufrir también. Y también me hiciste aprender palabras que realmente pues no utilizo tan seguido. Entonces eso también fue muy interesante el irme a buscar qué significaban. Entonces creo que fueron de mis partes favoritas, déjame decirte. Pero me gustó mucho, por ejemplo, hay uno de los personajes donde hablas de que es un matarife. Yo dije, ¿Mm? pues sí, efectivamente, ¿qué es un matarife, no? Y me fui a buscarlo y me sorprendió que dije, wow, esa palabra no. Estudié letras y aún así esa palabra no me la conocía. Entonces sí fue súper agradable poderme encontrar con esos pequeños detalles donde me llevaste, ¿no? A agarrar un diccionario y buscar. Entonces eso te lo tengo que agradecer. Pero dentro de toda la historia, yo sí me seguí con esa palabra y yo dije, bueno, habrá leído algo sobre, no sé, estas guerras del Pacífico, habrá leído algo sobre estos mataderos, o cómo es que te llevas a este universo, a este personaje. No sé, si me pudieras contar un Ya, poquito. claro. Gracias. Mira, lo que pasa es que mi novela previa eh, a Agua Fuerte, no es mi libro previo porque entre la otra novela publiqué dos cosas, entre medio, un libro de cuentos y un extracto de mi diario de vida. Pero mi novela previa se llama Matadero Franklin y es eh, sobre el mundo de los matarifes, ¿no? El matadero Franklin era un lugar que existió acá en Santiago. eh, de hecho, su estructura, el hormigón y el lugar donde funcionaba, existe todavía, pero ahora es un mercado persa, un mercado de cosas usadas, de cosas antiguas. Es un lugar muy visitado que ahora está además medio gentrificado, ¿no? Como que hay, pero un lugar muy antiguo y muy bonito de la ciudad, ¿no? Eh, y, y, y mi novela previa transcurre en ese espacio. Eh, yo llegué a ese lugar, digamos, a navarlo, porque igual la gente conoce, sabe dónde está el persa, ¿no? Sabe, la gente más o menos tiene una idea de que ahí existía el antiguo matadero de la ciudad, ¿no? Eh, eh, y que era como un lugar muy importante, ¿no? Pero bueno, yo llegué a ese espacio porque a mí me interesaba escribir sobre un ampón y narcotraficante chileno que se llamaba el Cabro Carrera, Mario Silva Leiva. Pero el Cabro Carrera era como su alias, ¿no? Y fue muy conocido. Igual las generaciones nuevas ya no lo conocen, porque es cuando yo tenía, no sé, como 15, 16 años, ¿no? Como en los 90, él volvió, ya era anciano, volvió a Europa, había hecho mucha fortuna y era oriundo de este lugar, entonces siempre volvía ahí, volvía a celebrar Navidades al matadero, él había crecido ahí, entre matarifes, entre delincuentes, entre obreros, ¿no? Y investigando al Cabro Carrera llegué al mundo del matadero, que hay literatura, no es demasiado conocido, pero eh, se escribieron novelas sobre ese lugar, ¿no? Novelas muy antiguas. Eh, hay, hay en la Biblioteca Nacional hay material sobre cómo era el matadero, cómo funcionaba. La cueca, que es la música chilena, ¿no? La música nacional de Chile, eh, habla mucho la cueca urbana sobre el mundo del matadero y de los mataristas. Eh, y ahí yo empecé a descubrir ese mundo y escribí esa novela que se llama Matadero Franklin, que es mi tercer libro, pero es mi primera novela, porque antes había escrito dos libros de cuentos antes de esa novela. Eh, y claro, y la novela ocurre del año 45 en el Matadero y hay varios personajes, ¿no?
Es una novela de una estructura más sencilla que Aguafuerte, mucho más, mucho más clásica la estructura, ¿no? Y narra ese mundo, ¿no? Hay un núcleo de matarifes que eran personajes muy respetados, muy fuertes, ¿no? Que faenaban así a fuerza bruta, digamos, animales, le llamaban beneficio en el matadero, ¿no? Beneficiar un animal. Claro, y ese mundo yo lo investigué mucho, bueno, escribí la novela, después escribí un libro de cuentos relacionado a la novela, ¿no? Que se llama La sangre y los cuchillos. Eh, entonces, era un mundo que está muy presente en mí, ¿no? Y que yo sabía que lo quería conectar a Agua Fuerte, digamos, ¿no? Entonces, por eso ese personaje es Matarife, es del matadero y en la segunda parte ocurre en el matadero, en un tiempo previo a mi primera novela, ¿no? Un par de años antes, o unos varios años antes, pero es el mismo espacio, ¿no? Entonces, un mundo muy importante para mí. Y de hecho, al final de Agua Fuerte, eh, Sangüesa nombra a las dos personas con las que está, que son personajes después, son más viejos en Matadero Franklin, pero son dos de los personajes importantes de Matadero Franklin, ¿no? Lobo Mardones y Torcuato Cisterna. Él los menciona solo al final, ¿no? Eh, está con ellos, ¿no? Con personajes de esa otra novela. Entonces, para mí es un mundo muy importante que como que iba a salir igual en esta, ¿no? Y eso, por eso lo conozco tanto, lo investigué mucho, muchos años, y un mundo que me apasiona mucho, que me gusta mucho, que lo conozco muchísimo, digamos, ¿no? Eso. Interesante, tengo que buscar esa novela. Sí, Me quedo poder. también en México, salió por una colección que se llama Bordes, por Planeta también. Son unos libritos chiquititos, así como de bolsillo, que es de sellos de todo, eh, de escritores de toda Latinoamérica, de sellos de Planeta. ¿No? Ah, lo voy a buscar. Sí, Qué y interesante. de hecho Matadero fue la primera novela que salió chilena por la colección Bordes. Después sacaron la del MBL, Tengo Miedo Torero, y han publicado otros chilenos ahora en esa colección, El Empampado de Riquelme, Francisco Mouat, pero Matadero fue la primera chilena que sacaron en En esa esa colección. colección. Sí, Wow, qué interesante. No, sí lo voy a buscar porque así voy a completar mi historia. Porque me llamó claro, mucho su atención. La verdad es que sí, sí no conocía yo mucho de este mundo. Y sí, efectivamente, pues me metí inmediatamente a Google a buscar, ¿no? ¿Qué era? Para empezar la palabra, después qué era el lugar. Entonces sí, sí me llamó la atención saber, ¿no? De dónde venía todo esto. Entonces, claro. sí, qué interesante, de verdad, muchas gracias. Oye, esto de las guerras del Pacífico lo enseñan también allá en las escuelas, los institutos. Muchísimo. Claro, de hecho, como que cuando uno habla con personas extranjeras, la guerra del Pacífico es la guerra de la Segunda Guerra, el eje del Pacífico, ¿no? Estados Unidos, eh, pero acá se conoció desde tempranamente la guerra del Pacífico como guerra del Pacífico por, eh, y que estuvimos involucrados Chile, Perú y Bolivia, ¿no? Y claro, es un hecho muy importante, ¿no? Eh, acá se celebra el 21 de mayo y los niños van disfrazados al colegio y es algo muy, muy importante acá, ¿no? Pero sobre todo lo que se conmemora, o sea, lo que se enfoca es en el combate naval de Iquique, que fue, bueno, fue el 21 de mayo, eh, y que fue bien, bien, combate muy crudo, ¿no?
y, y se rememora un héroe patrio que era Arturo Prat, que era el capitán de la Esmeralda, ¿no? Que, que falleció de manera muy cruel. Murieron prácticamente todos los soldados que combatieron en esa batalla, ¿no? Frente a las costas de Iquique. Eh, y eso es lo que la gente más conoce, ¿no? Pero en general no, y yo tampoco antes de meterme en la novela, digamos, ¿no? Antes de ponerme a investigar en mayor profundidad, ¿no? No, no sabía bien sobre todo de las campañas terrestres, ¿no? Y que fueron súper complejas y muy terribles para todos los lados, digamos. Muy crudas, muy, de condiciones muy adversas, muy duras, porque el desierto de Atacama es calurosísimo en el día, casi que no se puede estar, pero en la noche la temperatura baja a cero, más, menos grados menos cero. Entonces, lo, los uniformes de los soldados eran muy gruesos, sobre todo para resistir la temperatura nocturna, que era brutal, ¿no? En el desierto. Es brutal, muy fría, en cualquier época del año. Entonces, claro, es una cuestión muy dura, ¿no? Eso. No, qué interesante, porque yo sí cuando terminé el libro dije, ha de haber leído mucha literatura sobre esta guerra, porque de verdad está súper bien narrada, bien ambientada y me sorprendiste. De verdad, muchas gracias. Gracias, muy amable. Y ya para terminar, ya Víctor, adelante. Simón, buenas tardes. Yo también llegué Hola. tarde, una disculpa. Eh, Mira, no sé si ya tocaron la parte histórica, eh, que esto fue hace muchísimos años, 1870, pero ¿cuál es la situación actual? ¿Ha habido algún reclamo por parte de Bolivia en años más recientes por tener salida al mar, ese tipo de cosas? ¿Cuál sería la situación actual al respecto? De mucha tensión siempre. Claro, Bolivia ha presentado varias veces demanda ante las Haya, ¿no? De hecho, los alegatos los sintoniza la gente en los restaurantes, es algo que está más o menos vivo. Y, y la verdad es que, claro, en esa guerra Bolivia perdió la salida al mar, en la guerra del Pacífico, y por lo tanto quedó sin el territorio de Antofagasta, que era el que les permitía la salida al mar, y eso siempre está muy presente, ¿no? En los bolivianos, es algo que pesa mucho. Y también en el Perú, porque la invasión de Chile a Chorrillos, a Lima, ¿no? La ocupación de Lima del ejército chileno fue salvaje, ¿no? Fue una cuestión verdaderamente vergonzante, ¿no? Eh, Violaron a muchísimas mujeres, se robaron cosas. De hecho, hace poco eh, Chile restituyó libros y documentos, actas del virreinato del Perú, ¿no? Cuestiones muy antiguas que se habían robado los chilenos en la ocupación de Lima. Fue una cuestión brutal y eso lo tienen muy presente los peruanos, ¿no? Eh, Siempre hay una tensión, ¿sí? Eh, y algo que está muy presente, creo yo, y claro, yo te diría que Chile en el común también es algo que como se celebra el combate naval de Iquique, que militarmente además, no recuerdo por qué motivo, pero pese a que el Huáscar, que era un barco de hierro, un barco muy moderno para la época, que era el monitor del Perú, ¿no? Y la Esmeralda era un barco muy viejo, no sé si era una corbeta, no me acuerdo qué tipo de barco era, pero era de madera,
era un barco muy frágil y fue una batalla como de 3 horas y media. Y se hundió, la hicieron, el Huáscar la hizo pedazo, obviamente la espoloneó. eh, fue, entonces eso se recuerda mucho acá cuando los niños van disfrazados de Arturo Prat, ¿no? Como con mostachos eh, y como uniformados, etcétera. Pero yo creo que principalmente se debe, o sea, yo creo que ya es más frágil esta especie de nacionalismo que en dictadura era muy fuerte, ¿no? Porque además la dictadura tenía todo el poder de todo, entonces los relatos se ejercían unilateralmente, ¿no? Entonces eran nuestros enemigos, los peruanos, los bolivianos, son nuestros enemigos en dictadura, ¿no? Son, eh, eh, etcétera. Pero yo creo que ahora es menos patente el nacionalismo, ese extremo, y yo creo que hay quiero creer que hay un mayor entendimiento de las condiciones y lo que sucedió, ¿no? Pero sí, fue, fue y sigue siendo algo que está muy latente, ¿no? Y que yo creo que todavía está resuelto, la verdad. O sea, eh, siempre los candidatos a la presidencia en Bolivia, uno de los temas que aparece siempre es volver a que Chile, por lo menos, de un corredor, una salida al mar, etcétera, que me parece una, una demanda o sea, razonable, igual, pues, legítima, ¿no? O sea, es algo que se podría llegar a conversar, ¿por qué no? Ha pasado tanto tiempo, pero bueno, todos esos temas son muy complejos, ¿no? sobre todo a la Pero sí, distancia después de tanto tiempo. sí, sí. Pues Simón, muchas gracias por tu respuesta. Albert, Y queremos agradecerte, Simón, que nos hayas aceptado. Todo así que tuvimos el gusto de conocerte ahí en la FIL Guadalajara en una plática de la catarsis del escritor, de escribir, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos que tenerte aquí en nuestro foro de lectura. Y ya nada más como favor final, pues vamos a tomar la foto del recuerdo de de manera virtual. Entonces, para el recuerdo, aquí va el primer intento. Va una, dos y tres. Va otra, espérame tantito. Va la segunda, una, dos y tres. Pues muchísimas gracias, Simón. Te agradecemos No, a totalmente y ustedes, esperemos seguir tu carrera de más cerca para ver qué viene después más súper, adelante. Órale, se muy buenas pasaron, tardes muchas a todos gracias. y saludos hasta Chile. Muy amables, que estén Muchas bien. Hasta luego, gracias. adiós. muchas Chao, chao. gracias. Hasta pronto. Adiós.